Hola queridos estudiantes, es un placer para mí nuevamente compartir con ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir una explicación acerca de la clase de lenguaje y literatura del día de hoy. El tema que vamos a discutir en este momento, vamos a tratar de explicarlo lo más breve posible para que ustedes entiendan la esencia del tema y puedan desarrollar la actividad. Va a ser, como lo dice acá en la diapositiva, el significado y el significante. En otras palabras, vamos a hablar sobre el signo lingüístico que está compuesta por estas dos formas. Bien, este concepto de signo lingüístico va a surgir con el gran lingüista suizo llamado Ferdinand de Saussure, que él va a sentar las bases de la lingüística moderna. Y la lingüística la vamos a entender por aquella disciplina que estudia desde todos los puntos de vista posibles el lenguaje articulado. Quiere decir entonces que hablar de lingüística es de hablar de todas las disciplinas, todos los estudios que existen alrededor del lenguaje articulado. Bien, entonces, partiendo de eso y de la teoría estructuralista del Ferdinand de Saussure, él define entonces el lenguaje como una verdadera estructura. Está bien configurado, es un proceso, está bien hecho a forma de que es una estructura. Vamos entonces a ver en primer momento qué vamos a entender por signo, signo como tal. Esto deriva, según lo que se entiende, del latín y significa signum. En otras palabras, se va a tratar de un término que describe un elemento, fenómeno o acción material que por convención social o naturaleza sirve para representar o sustituir a otro. Entonces vamos a entender como signo aquella representación convencional y vamos a entender un poquito más adelante cuáles son las características de un signo lingüístico. La definición de ello, de signo lingüístico, es, como les digo, un concepto fundamental en la teoría saussuriana lingüística. Entender qué es eso. Va a ser aquella palabra entonces que es una combinación de un concepto y una imagen acústica, lo que vamos a entender como significante y significado. Bien, veremos entonces acá en esta diapositiva qué son estos. Vemos entonces que podemos representarlas como imágenes acústicas. Son objetos que existen en la realidad. A eso se le llama significado. Aquello a lo que nos referimos al utilizar esa forma, ese encadenamiento de letras que forman una palabra. ¿Cuál es el significante de esa fruta que tenemos por ahí? Va a ser manzana. El decir manzana y no tener que señalarla o describirla es una representación, entonces, es un signo de aquel elemento que existe en la realidad. Puedo yo estar hablando de ella entonces sin necesidad de mostrar una imagen o de estarla señalando. Con el simple hecho de decir manzana, la otra persona, mi receptor, va a crear ese proceso de abstracción que tiene en su mente y va a ver entonces y va a representar aquello que existe en la realidad, a lo que se le llama como imagen acústica. Tenemos también ahí la imagen de un perro, una mesa y un niño, ¿verdad? Y ahí está, manzana, mesa, perro, niño. Entonces entenderemos por significante el nombre de la cosa y significado la cosa en cuestión. Eso de manera resumida, para no complicarnos. Bien, la palabra hay que definirla, va a ser aquel sonido o conjunto de sonidos que expresa una idea o concepto sobre las cosas a las cuales nos referimos. Algo muy importante y que definimos, creo, en un momento en las clases presenciales con sus compañeros, es saber la diferencia entre un concepto y una definición. El concepto es el nombre de las cosas, el nombre que nosotros tenemos para cada cosa que existe en la realidad. Y con mencionar o decir ese nombre en específico ya nos estamos refiriendo a esa cosa. Concepto de manzana va a ser las ideas que nosotros tenemos con respecto a ese nombre, ¿verdad? ¿Y qué va a ser la definición? El significado de la cosa que mencionamos. Lo que significa, lo que sabemos nosotros o lo que definimos nosotros por ese concepto.
Bien, ahí tenemos el ejemplo básico de la bicicleta y que lo vamos a ver ahí en el libro también. Vamos a verlo. Está por aquí. El significante de ello es el nombre o el concepto de bicicleta. Cuando usted menciona eso o menciona, por ejemplo, moto, la persona con la cual usted está hablando va a hacerse ese proceso que les comento en su memoria y automáticamente va a tener una representación de esa cosa sin necesidad de señalarla. Por lo tanto, esa imagen acústica que se tiene se va a llamar significado. Es a lo que nos referimos con las palabras. Bien. Entonces tenemos por acá que el significado o contenido son las ideas o imágenes mentales que tenemos de las cosas. Lo que ya les decía, esto es un resumen ya. Significante o expresión son los sonidos que usamos para dar forma a las ideas o conceptos. Bien, algo muy importante también van a ser las características del signo lingüístico. En primer lugar, nos define Ferdinand de Saussure que el signo lingüístico es arbitrario. ¿Qué quiere decir? Que no existe un lazo inmediato entre el nombre de la cosa y la cosa en cuestión. Son arbitrarios. Decir manzana no tiene ninguna relación con la cosa, el color, las características de esa fruta. Es un nombre arbitrario. Es elegido por convención social, es decir, de repente se reunió un grupo de personas, vieron el objeto de la realidad y decidieron cómo nombrarlo, cuál va a ser el significante de esa cosa. Y es articulado. El signo lingüístico puede descomponerse en partes más pequeñas. Es decir, tenemos el nombre camioneta, ahí tenemos en el libro una página 61. Podemos definirlo ahí, la palabra camión, unido con la terminación eta, por ejemplo. Y podemos dividir esa palabra en sílabas y la podemos dividir más todavía en letras, como nos aparece ahí. Y ese orden lógico y secuencial de letras va a formar esa palabra que tiene una representación en la realidad. Bien. También nos dice que es inmutable, inmutable. Es inmutable porque la lengua es heredada. La recibimos hecha individualmente. Usted no puede venir y decir, esto ya no se va a llamar manzana. Ya viene pues, heredado. Esto ya no lo quiero decir bicicleta, ya viene ese nombre. Personas antes que usted en la sociedad decidieron llamarlo así. De repente cuando surge un aparato tecnológico, ellos deciden cómo llamar al aparato tecnológico. Por ejemplo, hace muchos años, cuando surge lo que conocemos actualmente como televisión, los creadores de este aparato decidieron el nombre que iba a tener. De repente una aplicación como lo va a hacer Facebook, los creadores de esta aplicación deciden cuál va a ser el nombre. Y usted no va a venir y conocer a esto de forma diferente porque no lo van a entender convencionalmente hablando, ¿verdad? Y tiene un carácter lineal en el significante. Los elementos del significante se presentan uno tras otro. Es decir, yo no puedo venir y tomar las letras de una palabra y ordenarlas de forma a lo loco, como podemos decir. Tiene una forma ya organizada para que eso tenga significado. Bien, eso va a ser así de forma resumida este tema. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a desarrollar las actividades que tenemos en la página número 62. Ahí tenemos una serie de actividades. Vamos a desarrollarlas en nuestro libro, los que lo tengan, y en nuestro cuaderno, los que no posean el libro. Así de que cualquier duda, comentario, estamos a la orden, ya saben, pueden consultarme a mi número personal. Así de que muchas gracias por su atención, nos veremos hasta la próxima oportunidad.